Un vaquero solitario acogió a una desconocida en su casa, sin saber que era una millonaria fugitiva, y se enamoraron. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No me puedes mentir más, gritó Mateo, sosteniendo el collar de diamantes que brillaba bajo la luz del porche. ¿Quién diablos eres en realidad? Alejandra retrocedió un paso, con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblando. La lluvia había parado, pero el aire todavía olía a tierra húmeda y peligro. Por favor, Mateo, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Que me has estado mintiendo desde el primer día? Los nudillos de Mateo se pusieron blancos mientras apretaba el collar. Este collar vale más que todo mi rancho. Y estos papeles... Agitó los documentos empapados. Dicen que eres Alejandra Mendoza, heredera de una fortuna petrolera. No Ana, que no recuerda nada. 3 días antes, la vida de Mateo Guerrero había sido simple. A los 34 años manejaba solo el modesto rancho ganadero que había heredado de su abuelo en los llanos de Meta. Las cicatrices emocionales de perder a Elena hacía 5 años ya no dolían tanto, pero tampoco había esperado que alguien más entrara en su vida. Todo cambió la noche de la tormenta. Mateo había estado revisando el ganado cuando escuchó el rugido del río crecido. Una tormenta feroz azotaba la región, algo extraño para esa época del año. El viento arrastraba ramas y el agua bajaba turbia, arrastrando todo a su paso. Fue entonces cuando la vio, una figura femenina flotando inconsciente cerca de la orilla, golpeada por los troncos que bajaban con la corriente. Sin pensarlo 2 veces, Mateo se lanzó al agua helada. La rescató justo antes de que la corriente la arrastrara hacia las rocas más peligrosas. Era joven, tal vez de 29 años, con el cabello negro empapado pegado a su rostro pálido. Vestía ropa cara, pero destrozada, y tenía un corte profundo en la frente. La cargó hasta su casa, una construcción sencilla pero sólida que había resistido décadas de tormentas. Tomás Rivera, su vecino y amigo de 60 años, apareció poco después con una lámpara de gas. ¿Está viva?, preguntó Tomás, ayudando a Mateo a acostar a la mujer en el sofá. Apenas. Necesita un médico, pero con este clima no podemos sacarla de aquí. Durante las siguientes horas cuidaron de la desconocida. Mateo limpió sus heridas mientras Tomás preparaba té caliente. No tenía identificación, solo la ropa elegante que contrastaba con todo lo que conocía de la vida rural. Cuando finalmente despertó al amanecer, sus primeras palabras fueron: ¿Dónde estoy? En mi casa, respondió Mateo sentado en una silla cerca del sofá. Te encontré en el río. ¿Cómo te llamas? Ella parpadeó varias veces tocándose la venda en la frente. Yo... Ana. Me llamo Ana. ¿Ana qué? Una pausa larga. Demasiado larga. No recuerdo. El golpe en la cabeza se incorporó lentamente. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Toda la noche. ¿Recuerdas qué hacías en el río durante la tormenta? Ana negó con la cabeza, pero Mateo notó algo extraño en su expresión. No parecía confundida, sino cuidadosa. Los siguientes 2 días fueron reveladores. Ana insistía en ayudar con las tareas del rancho, pero era obvio que nunca había trabajado con sus manos. Sus palmas eran suaves como seda, y no sabía cómo ordeñar una vaca o alimentar a los pollos. Sin embargo, mostraba una determinación admirable para aprender. «Déjame intentarlo otra vez», dijo cuando el cubo de leche se volcó por 3ª vez. «No tienes que hacer esto», le respondió Mateo. «Puedes descansar hasta que recuperes la memoria. No quiero ser una carga. Ustedes me salvaron la vida». Había algo en la manera como hablaba que no encajaba. Su acento tenía matices que Mateo no podía identificar, y ocasionalmente usaba palabras que parecían demasiado refinadas para alguien sin educación. Además, a pesar de estar confundida por su pérdida de memoria, parecía saber mucho sobre temas complejos cuando surgían en las conversaciones. La 3ª noche, mientras Ana dormía, Mateo decidió revisar la ropa que había usado cuando la encontró. Estaba secándose en el tendedero, y mientras doblaba la blusa sintió algo duro cosido en el forro. Cortó cuidadosamente la costura y encontró el collar de diamantes. Su brillo era inconfundible incluso bajo la luz tenue.
En el bolsillo interior de la chaqueta encontró los documentos: pasaporte venezolano, identificaciones y papeles legales con el nombre Alejandra Esperanza Mendoza Villarreal, heredera de Petróleos Mendoza, una de las empresas más grandes de Venezuela. La mujer que había estado viviendo en su casa los últimos 3 días, ayudándole con las vacas y comiendo sus frijoles sencillos, era millonaria. Ahora, bajo la luz del porche, Alejandra ya no podía mantener la mentira. «Sí, soy Alejandra Mendoza», admitió finalmente con la voz quebrada. «Pero no es lo que piensas». «¿Qué no es lo que pienso?» Mateo se acercó un paso. «Que una mujer rica se está burlando del vaquero ignorante. ¿Que esto es algún tipo de juego para ti?» «No, Mateo, por favor». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Estoy huyendo. Mi vida está en peligro». «¿De qué hablas?» Alejandra respiró profundo, sabiendo que ya no había vuelta atrás. «Mi prometido, Ricardo Salinas, es un político corrupto que mató a mi padre para controlar nuestra empresa. Descubrí sus planes para usar mi herencia para financiar actividades criminales. Cuando traté de detenerlo, me amenazó de muerte. Por eso huí de Venezuela. Por eso terminé en ese río». Mateo la estudió durante un largo momento. Su instinto le decía que esta vez estaba diciendo la verdad, pero el dolor de la traición todavía quemaba en su pecho. «¿Y por qué no me dijiste esto desde el principio?» «Porque no sabía si podía confiar en ti. No sabía si Ricardo había enviado gente aquí. Y porque...» Su voz se suavizó. «Porque por primera vez en mi vida, alguien me veía como una persona normal. No como la heredera Mendoza, no como una cuenta bancaria con piernas, solo como Ana». El silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el sonido de los grillos y el viento entre los árboles. Mateo guardó lentamente el collar en su bolsillo. «¿Cuánto de lo que me has dicho estos días es verdad?» «Todo lo que importa», respondió ella. «Mis sentimientos hacia ti, hacia esta vida, eso es real, Mateo. Más real que cualquier cosa que haya conocido antes». Mateo se dio vuelta y caminó hacia la puerta de entrada. «Necesito tiempo para pensarlo. Hablaremos mañana». Mientras cerraba la puerta detrás de él, Alejandra se quedó sola en el porche, preguntándose si había perdido la única oportunidad real de felicidad que había tenido en su vida. Tsasinwamesu capítulo 2. Secretos y revelaciones. El sol apenas asomaba cuando Mateo encontró a Alejandra sentada en los escalones del porche, con una taza de café entre las manos. No parecía haber dormido nada. «Buenos días», dijo él, manteniendo cierta distancia. «Buenos días». Su voz sonaba ronca. «Preparé café, espero que no te moleste». Mateo se sirvió una taza y se sentó en el escalón de abajo, dejando espacio entre ellos. El aire matutino todavía llevaba la humedad de la tormenta. «¿Cuántos años tienes realmente?», preguntó sin rodeos. 29. Heredé la empresa cuando mi padre murió hace 3 años. Al principio pensé que había sido un accidente. «¿Y Ricardo?» Alejandra tomó un sorbo de café antes de responder. «Ricardo Salinas es senador y tiene 38 años. Nos comprometimos hace 2 años. Parecía perfecto, carismático, político exitoso, de una familia respetada». Su expresión se endureció. Lo que no sabía era que había estado planeando la muerte de mi padre desde antes de conocernos. Mateo estudió su rostro. Esta vez sus palabras tenían peso, dolor real. «¿Cómo lo descubriste?» «Por casualidad. Hace 3 semanas encontré documentos en su oficina que mostraban transferencias bancarias a sicarios el día antes del accidente de mi padre, y había planes detallados para usar mi herencia para financiar operaciones de lavado de dinero y tráfico de armas. ¿Por qué no fuiste a la policía?» Alejandra rió amargamente. «¿A cuál policía? Ricardo tiene contactos en todos los niveles del gobierno. Cuando me confrontó, me dijo que ya había eliminado a testigos anteriores, que podía hacer que yo sufriera un accidente tan fácilmente como mi padre». Mateo sintió un nudo en el estómago. Los detalles eran demasiado específicos para ser inventados. «¿Cómo llegaste hasta aquí?» «Escapé de Caracas con lo que pude cargar. Contraté un coyote para cruzar la frontera, pero nos traicionó. Vendió nuestra ubicación a los hombres de Ricardo». Tocó la cicatriz en su frente. «Corrí hacia el río cuando comenzó el tiroteo.
Preferí arriesgarme con la corriente que con sus balas. El silencio se extendió entre ellos. Mateo había visto suficientes noticias sobre la violencia en Venezuela para saber que su historia era creíble. ¿Tu madre? Murió cuando tenía 12 años. No tengo hermanos, ni familia cercana. Mi padre siempre decía que por eso teníamos que confiar en las personas correctas. Una lágrima rodó por su mejilla. Supongo que confié en la persona equivocada. Mateo se levantó y caminó hacia el corral donde las vacas esperaban ser ordeñadas. Alejandra lo siguió. «Entiendo si quieres que me vaya», dijo ella. «Ya te causé suficientes problemas». «¿A dónde irías?» «No lo sé. Tal vez Bogotá o más lejos. Tengo algunos contactos que podrían ayudarme a obtener documentos nuevos». Mateo agarró el cubo de ordeñar y se agachó junto a Esperanza, su vaca más mansa. «¿Sabes lo que me molesta más? Que estos últimos 3 días fueron los mejores que he tenido en 5 años». Sus manos trabajaban automáticamente mientras hablaba. «Desde que Elena murió, esta casa ha estado silenciosa, vacía, y de repente llegaste tú con tu forma torpe de intentar ayudar, haciendo preguntas sobre todo, riéndote cuando los pollos te perseguían». Alejandra se acercó lentamente. «Mateo, y ahora resulta que todo fue mentira, que la mujer de la que me estaba enamorando ni siquiera existe». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Alejandra se quedó inmóvil. «¿Te estabas enamorando?» Mateo siguió ordeñando sin mirarla. «Ana no existe. Era solo una actuación». «No», dijo ella firmemente. «Ana eres tú viéndome como nunca nadie me había visto. Ana es esta versión de mí que descubrí aquí contigo. La mujer que puede ser feliz ordeñando vacas y cocinando frijoles. Esa soy yo realmente, Mateo. No la heredera de la empresa, no la prometida del senador. Esta soy yo». Mateo terminó de ordeñar y se incorporó, mirándola directamente a los ojos por primera vez esa mañana. «¿Cómo puedo saber qué es real y qué no?» «Porque estoy aquí», respondió ella. «Podría haber seguido corriendo. Podría haberte seguido mintiendo. Pero estoy aquí diciéndote la verdad, aunque eso signifique perderte». En ese momento llegó el sonido de un motor acercándose. Tomás Rivera aparecía en su vieja camioneta, levantando una nube de polvo. «Buenos días», gritó mientras se bajaba del vehículo. «Vine a ver cómo seguía la señorita». «Mejor, gracias», respondió Alejandra. Tomás la miró con curiosidad. Durante 60 años había trabajado en estos llanos y tenía buen ojo para juzgar a las personas. «¿Sabes qué, muchacha? Anoche estuve pensando. No eres de por aquí, ¿verdad?» Alejandra intercambió una mirada rápida con Mateo. «No, señor. Tienes manos de ciudad. Y tu manera de hablar...» Tomás se rascó la barba gris. «Pero ayer te vi intentando cargar ese costal de comida para los cerdos. Era más pesado que tú, pero no te rendiste. Eso me dice más sobre quién eres que cualquier historia que puedas contarme». Sus palabras hicieron que Alejandra sonriera por primera vez en días. «Gracias, don Tomás. Además», continuó el hombre mayor, «Mateo necesita a alguien que lo haga sonreír de vez en cuando. Elena era buena mujer, que en paz descanse, pero ya es hora de que siga adelante». Después de que Tomás se fuera, Mateo y Alejandra trabajaron juntos en silencio, alimentando a los animales y reparando una cerca dañada por la tormenta. Ella todavía luchaba con las tareas básicas, pero su determinación era genuina. «¿Cuánto dinero tienes realmente?», preguntó Mateo mientras martillaba un poste nuevo. «Antes de huir, mucho. Ahora, casi nada». Ricardo congeló mis cuentas principales cuando descubrió que había escapado. «Solo tengo acceso a algunas cuentas menores que mi padre abrió a mi nombre cuando era niña. Suficiente para vivir por un tiempo. Pero no puedo acceder a la herencia principal sin regresar a Venezuela y firmar documentos. Y eso significa entregar mi vida a Ricardo». Mateo siguió trabajando, procesando esta información. La vida había sido simple antes de que ella llegara. Complicada, pero simple. «Si te quedas aquí», dijo finalmente, «tenemos que establecer reglas». Alejandra dejó de trabajar y lo miró. «¿Te quedas conmigo?» «No me voy a quedar contigo. Tú te vas a quedar conmigo. Hay una diferencia». «¿Cuál?» «Significa que esta es mi casa, mi rancho, mis reglas. Si vas a vivir aquí,
Vas a aprender a hacer las cosas bien. Nada de privilegios de princesa. Por primera vez desde la confrontación, Alejandra sonrió completamente. ¿Eso significa que me das una oportunidad? Mateo la miró durante un largo momento. Significa que le doy una oportunidad a Ana, a la mujer real que conocí estos días. No a la heredera millonaria, no a la víctima que huye. A la mujer que se levanta antes del amanecer para ayudar con el ganado, aunque no sepa cómo hacerlo. Esa mujer soy yo, Mateo. Te lo prometo. Más te vale, respondió él, pero había calor en su voz. Porque si me mientes otra vez te voy a entregar personalmente a Ricardo. Alejandra rió, y por primera vez desde que había llegado, el sonido fue completamente libre de miedo. Entendido, jefe. Mientras el sol subía sobre los llanos, ambos sintieron que habían cruzado una línea importante. La confianza tendría que construirse de nuevo, paso a paso. Pero por primera vez, ambos creían que valía la pena intentarlo. Tazuk capítulo 3. El corazón del llano. 3 semanas habían pasado desde que Alejandra confesó su verdadera identidad. La vida en el rancho había encontrado un nuevo ritmo, aunque no sin dificultades. «Maldita sea», gritó Alejandra cuando el cubo de agua se volcó por 4ª vez esa mañana. Mateo la observó desde el corral, escondiendo una sonrisa. Había días en que ella se frustraba tanto que lloraba de coraje, especialmente cuando las tareas más simples se convertían en batallas épicas. «Respira», le dijo acercándose. «No es una competencia. Para ti es fácil decirlo. Tú naciste sabiendo hacer esto. Nadie nace sabiendo. Mi abuelo me enseñó. Y antes de eso, yo también regaba más agua que la que llevaba al bebedero». Alejandra se secó las manos en el delantal que había improvisado con una toalla vieja. Sus palmas ya mostraban las primeras callosidades, y tenía una quemadura del sol en la nariz a pesar del sombrero que Mateo le había conseguido. «¿Nunca te das por vencido con algo?» «Claro que sí, me di por vencido con Elena». La respuesta salió más amarga de lo que había planeado. Alejandra lo miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» Mateo se sentó en el borde del bebedero, mirando hacia los pastos donde las vacas descansaban bajo la sombra de los árboles. Cuando Elena se enfermó, los doctores dijeron que tenía oportunidades si la llevábamos a Bogotá. Tratamientos caros, pero posibles. Su voz se hizo más suave. Vendí la mitad del ganado, hipotequé el rancho, pedí prestado hasta el último peso que pude conseguir. ¿Y qué pasó? Los tratamientos funcionaron por un tiempo. Elena mejoró. Incluso hablábamos de tener hijos cuando regresáramos. Pero el cáncer regresó más agresivo. Los doctores querían probar tratamientos experimentales en Estados Unidos. Alejandra se sentó a su lado en silencio. Para entonces ya no tenía más dinero. Había gastado todo y nadie más me iba a prestar. Mateo recogió una piedrita y la lanzó al agua. Elena me pidió que la trajera de vuelta aquí. Dijo que prefería morir en casa que en un hospital extranjero donde no entendía el idioma. ¿Te sientes culpable? Todos los días. Porque parte de mí se sintió aliviado cuando ella tomó esa decisión. Aliviado de no tener que seguir pidiendo dinero prestado, de no tener que vender el rancho que mi familia había construido durante generaciones. Mateo, Elena murió en nuestra cama, 5 meses después. Tenía 26 años. Se volteó para mirar a Alejandra. Así que sí, me di por vencido. Escogí el rancho sobre mi esposa. Alejandra extendió su mano y cubrió la de él. No fue tu culpa. Hiciste todo lo que pudiste. ¿En serio? Porque tú tienes el dinero que yo necesitaba entonces. Y aquí estás, aprendiendo a ser pobre, mientras Elena está muerta. Las palabras cortaron como cuchillo. Alejandra retiró su mano, sintiéndose como si hubiera recibido una bofetada. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que estoy jugando a ser pobre? ¿No es cierto? Mateo se levantó. Cuando te canses de esta vida, puedes regresar a tu mundo. Yo no puedo resucitar a Elena. Alejandra se puso de pie también, con los ojos encendidos de rabia. ¿Crees que esto es un juego para mí? ¿Crees que escogí que mataran a mi padre? ¿Que escogí que el hombre que amaba resultara ser un asesino? ¿Que escogí huir de mi país sin poder regresar nunca? Al menos tienes opciones. No tengo opciones, gritó ella. Si regreso a Venezuela, Ricardo me mata. Si trato de acceder a mi herencia, me encuentra.
Si me quedo aquí, aparentemente no soy lo suficientemente pobre para ti. Se miraron en silencio, respirando pesadamente. El aire entre ellos crepitaba con 5 años de dolor acumulado de parte de él y semanas de inseguridad de parte de ella. Además, continuó Alejandra con la voz temblorosa, por si no te has dado cuenta, estoy enamorada de ti. Completamente, irrevocablemente enamorada del vaquero testarudo que me rescató del río. Así que perdón si eso complica tu narrativa de víctima. Mateo la miró con sorpresa. Era la primera vez que cualquiera de los dos había usado esa palabra. Alejandra, no, ya dijiste lo que pensabas. Se quitó el delantal y lo aventó al suelo. Voy a caminar. Cuando regrese, puedes decirme si quieres que me vaya o si estás dispuesto a dejar de comparar nuestra situación con tu pasado. Se alejó hacia el sendero que llevaba al río, dejando a Mateo solo con sus pensamientos y el eco de sus palabras. 2 horas después, cuando Alejandra regresó, encontró a Mateo sentado en los escalones del porche con 2 cervezas frías. «¿Paz?», le ofreció una botella. Alejandra la aceptó y se sentó a su lado, pero no demasiado cerca. «Tienes razón», dijo él. «No es justo comparar tu situación con la mía, y definitivamente no estás jugando a ser pobre. Y tú tienes razón en que me puedo frustrar con las tareas más simples, pero no es porque crea que soy demasiado buena para hacerlas, es porque quiero hacerlas bien. Quiero ser útil aquí». Bebieron en silencio durante varios minutos, observando cómo las sombras se alargaban sobre los pastos. «¿Realmente estás enamorada de mí?», preguntó Mateo finalmente. «Ridículamente enamorada. ¿Aún después de ser un idiota? Especialmente después de ser un idiota. Muestra que eres humano y no perfecto». Mateo rió a pesar de todo. Elena solía decir lo mismo, que mis defectos eran parte de por qué me amaba. Era una mujer inteligente. Sí, lo era. Mateo tomó un sorbo de cerveza. «Y creo que te habría gustado». Era la primera vez que Mateo mencionaba a Elena sin dolor en la voz. Alejandra lo notó. «Cuéntame algo bueno de ella». Cantaba mientras cocinaba. Terrible, completamente desafinada, pero cantaba todo el tiempo. Esta casa siempre tenía música cuando ella estaba aquí. ¿Extrañas eso? Extrañaba todo hasta hace poco. Se miraron y esta vez no había enojo entre ellos, solo honestidad. Alejandra, yo también me estoy enamorando de ti, pero me da miedo. ¿Por qué? Porque la última vez que amé a alguien no pude salvarla. Y tú estás en peligro real. Si Ricardo te encuentra, no me va a encontrar. Y si lo hace, enfrentaremos eso juntos. ¿Cómo puedes estar tan segura? Alejandra puso su mano en la mejilla de Mateo. Porque por primera vez en mi vida tengo algo por lo que vale la pena luchar. No dinero, no una empresa, no un estatus social. Tengo a un hombre que me ve por quien realmente soy, que me ama lo suficiente para enseñarme a ser mejor persona. Mateo cubrió su mano con la suya. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si no puedo protegerte? Entonces al menos habremos tenido esto, este tiempo, esta felicidad. Se inclinaron el uno hacia el otro lentamente, y cuando sus labios se encontraron, fue como si todas las palabras que no habían podido decir se comunicaran en ese beso. Era suave, pero desesperado, lleno de promesas y miedos, de amor y de la comprensión de que el mundo exterior seguía siendo peligroso. Cuando se separaron, Mateo apoyó su frente contra la de ella. Si hacemos esto, va en serio. Nada de mentiras, nada de secretos. Nada de comparaciones con el pasado, añadió ella. Trato hecho. Esa noche, mientras Alejandra preparaba la cena, había logrado dominar 3 recetas básicas. Mateo observó cómo se movía por la cocina. No cantaba como Elena, pero había desarrollado su propia manera de llenar la casa con vida. Hacía preguntas constantes, contaba historias de su infancia en Caracas y se reía de sus propios errores. La casa ya no se sentía vacía. Y por primera vez desde la muerte de Elena, Mateo podía imaginar un futuro que no estuviera definido por el dolor del pasado. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo momento, a 100 kilómetros de distancia, hombres con fotos de Alejandra estaban mostrándolas en pueblos cercanos, preguntando si alguien había visto a la mujer venezolana,
La tormenta que se acercaba sería mucho peor que la que la había traído hasta él. Capítulo 4. Sombras del pasado. El primer signo de problemas llegó con Clara Jiménez un martes por la mañana. La veterinaria de 35 años había estado atendiendo el ganado de la región durante una década y conocía a todos los habitantes en un radio de 50 kilómetros. «Mateo, necesito hablar contigo», dijo mientras bajaba de su camioneta, con una expresión seria que no era típica en ella. «Buenos días, Clara. ¿Qué tal las vacas de los Herrera?» «Las vacas están bien, es otra cosa». Miró hacia la casa donde Alejandra estaba tendiendo ropa. «¿Podemos hablar en privado?» Caminaron hacia el corral más alejado. Clara se aseguró de que Alejandra no pudiera escucharlos antes de hablar. «Ayer aparecieron hombres en el pueblo, preguntando por una mujer venezolana. Dijeron que era su hermana y que había desaparecido después de un accidente». Mateo sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué tipo de hombres?» «Elegantes. Demasiado elegantes para estar buscando ganado perdido. Uno tenía acento extranjero, el otro era colombiano pero de ciudad. Mostraron fotos. ¿Viste las fotos?» «Una. Era Alejandra». Clara lo miró con comprensión. «Mateo, esa mujer te importa, ¿verdad? Más de lo que debería. Entonces escúchame bien. Los hombres que la buscan no son familia preocupada. Jorge el cantinero dice que uno de ellos tenía pistola bajo el saco. Y cuando doña Mercedes les dijo que no había visto a ninguna venezolana, el colombiano le respondió que era mejor para ella que fuera cierto». Mateo miró hacia la casa donde Alejandra colgaba sábanas en el tendedero, silbando una canción que había aprendido de la radio. Se veía tan tranquila, tan normal. Las últimas semanas habían sido las mejores de ambos. Ella había dominado finalmente el ordeño, había aprendido a cocinar 6 platos diferentes y había comenzado a hablar de planes a futuro. Mejorar el sistema de riego, quizás comprar más ganado. ¿Preguntaron por el rancho específicamente? No todavía. Pero están visitando todas las propiedades aisladas. Van a llegar aquí tarde o temprano. ¿Cuánto tiempo tenemos? Días, tal vez una semana si tienen que cubrir todas las fincas de la región. Pero Mateo, si esa mujer está en problemas graves. Clara asintió sin pedir más detalles. Había vivido lo suficiente en esta región para saber que a veces era mejor no hacer demasiadas preguntas. ¿Necesitas ayuda? Por ahora, necesito que no hayas visto nada. ¿Puedes hacer eso? Puedo intentarlo. Pero si las cosas se ponen feas, no voy a mentir para proteger a criminales. Los criminales son los que la buscan. Esa noche, después de la cena, Mateo le contó a Alejandra sobre la visita de Clara. Vio cómo toda la paz que había construido en las últimas semanas se desmoronaba en su rostro. «Ya me encontraron», susurró, dejando caer el tenedor. «No te han encontrado, pero están cerca». Alejandra se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña cocina. «Tengo que irme. Esta noche. No puedo arrastrarte a esto, Mateo. ¿A dónde vas a ir? No tienes dinero, no tienes contactos aquí, no conoces el país. Encontraré la manera». «¡No!». Mateo se levantó también. «No vas a huir otra vez. Ya tuviste suficiente de correr. Entonces, ¿qué propones? ¿Que esperemos a que lleguen y nos maten a los dos? Propongo que pensemos, que hagamos un plan». Alejandra se detuvo y lo miró con desesperación. «¿Qué plan, Mateo?» «Ricardo tiene dinero ilimitado, contactos en el gobierno, hombres armados. Nosotros tenemos una casa en el llano y algunas vacas. Tenemos más que eso». Mateo se acercó a ella. «Conocemos el terreno, tenemos amigos aquí, y tenemos algo que él no tiene». «¿Qué?» «Razón, justicia, la verdad de nuestro lado». Alejandra casi rió, pero sonó más como un sollozo. «¿Crees que la verdad va a detener las balas? Creo que la verdad en las manos correctas puede hacer mucho más que eso». Pasaron la siguiente hora discutiendo opciones. Alejandra podía tratar de llegar a Bogotá y contactar a la embajada americana. Mateo podía hablar con la policía local, aunque ambos sabían que había pocos efectivos en la región y que algunos podrían estar comprados. «Hay otra opción», dijo Mateo finalmente. «¿Cuál?» «Enfrentarlos, pero en nuestros términos». «¿Estás loco? Escúchame.
Si seguimos corriendo, Ricardo siempre va a tener la ventaja. Pero si los obligamos a venir aquí, a nuestro territorio, donde conocemos cada árbol y cada sendero, Mateo, estos no son bandidos locales, son asesinos profesionales. Y yo soy un llanero que creció cazando y que conoce esta tierra como la palma de mi mano. Además, no estaríamos solos. ¿Qué quieres decir? Tomás fue militar antes de ser ganadero. Clara tiene escopeta y sabe usarla. La gente de aquí no le gusta que extraños lleguen a amenazar a sus vecinos. Alejandra lo miró con incredulidad. ¿Le vas a pedir a tus amigos que arriesguen sus vidas por mí? No por ti, por nosotros. Por la idea de que nadie tiene derecho a venir aquí a aterrorizarnos. Antes de que Alejandra pudiera responder, escucharon el sonido de vehículos acercándose. No era el motor familiar de la camioneta de Tomás, sino algo más pesado. Varios motores. Mateo apagó las luces de la casa rápidamente y miró por la ventana. 3 camionetas negras subían por el sendero de tierra, con las luces altas encendidas. Se acabó el tiempo, murmuró. Alejandra se acercó a la ventana y vio las camionetas. En la primera, reconoció una silueta que hizo que se le detuviera el corazón. Es él. Ricardo está aquí. Los vehículos se detuvieron a 50 metros de la casa, formando un semicírculo. Las puertas se abrieron y bajaron 8 hombres armados. Ricardo Salinas salió de la camioneta del centro, vestido impecablemente, a pesar del calor y el polvo del viaje. Incluso a la distancia Alejandra pudo ver su sonrisa. «Alejandra, mi amor», gritó Ricardo hacia la casa. «Sé que estás ahí. Hemos recorrido medio país buscándote. ¿No crees que ya es hora de terminar con este juego?» Mateo agarró la escopeta que guardaba junto a la puerta. «Quédate atrás», le dijo a Alejandra. «No. Si voy a morir va a ser de pie, no escondida». Abrieron la puerta y salieron al porche. Las luces de las camionetas lo cegaron momentáneamente. «Ahí está mi prometida», dijo Ricardo con voz alegre. «¿Y su nuevo amigo?» «No soy tu prometida», gritó Alejandra. «Eres un asesino y un ladrón». Ricardo rió. «Mi querida Alejandra, siempre tan dramática. Ven acá, por favor, es hora de volver a casa. Esta es mi casa ahora». «¿En serio?» Ricardo miró alrededor con desprecio. ¿Una choza en medio de la nada? ¿Esto prefieres sobre nuestra vida en Caracas? Prefiero esto sobre una vida contigo. Ricardo suspiró teatralmente. Esperaba que fueras razonable, pero veo que este campesino te ha llenado la cabeza de ideas románticas. Mateo dio un paso adelante. Tiene nombre, y ella no va a ninguna parte contigo. ¿Disculpa? Ricardo sonrió con frialdad. ¿El vaquero va a detenerme? Si es necesario. Ricardo hizo una señal, y 3 de sus hombres levantaron sus armas, apuntando hacia Mateo. Te voy a dar una oportunidad, campesino. Entra a tu casa, finge que nada de esto pasó, y podrás seguir viviendo tu vida simple. Intenta ser héroe, y morirás aquí mismo. Mateo no bajó la escopeta. Ella se queda. No, no se queda. La voz de Ricardo se endureció. Alejandra es la heredera de una fortuna que necesito, y más importante, es mía. La he estado buscando durante semanas, he gastado mucho dinero, he perdido mucho tiempo. No me voy a ir con las manos vacías. En ese momento, Alejandra tomó una decisión que cambiaría todo. «Iré contigo», dijo de repente. «¿Qué?» Mateo la miró con shock. «Iré contigo, Ricardo, pero con una condición. Dejas a Mateo y a toda la gente de esta región en paz. Nunca más vienes aquí. Nunca más los molestas». Ricardo consideró la oferta. «Acepto, pero si alguna vez tratas de escapar de nuevo, no solo te mataré a ti. Mataré al vaquero, a todos sus amigos y a cualquiera que haya tenido la mala suerte de conocerte». «Entiendo». «No», Mateo agarró el brazo de Alejandra. «No voy a dejarte ir con él. Es la única manera, Mateo. Si no voy, nos mata a todos». «Muy emotivo», interrumpió Ricardo. «Pero ya perdimos suficiente tiempo. Alejandra, ven aquí, ahora». Alejandra miró a Mateo por última vez, memorizando su rostro. «Te amo», le susurró. «Recuerda eso». Se dirigió hacia las camionetas, pero antes de llegar hasta Ricardo,
El sonido de motores acercándose llenó la noche. Luces nuevas aparecieron en el horizonte. Tomás Rivera en su camioneta, seguido de 2 vehículos más. Pero no venían solos. Con ellos llegaba Clara, y detrás 3 camionetas llenas de hombres armados con uniforme. La Policía Nacional había llegado a Los Llanos. Capítulo 5. El precio del amor. «¡Manos arriba!», gritó el sargento Morales, mientras los policías rodeaban las camionetas de Ricardo. «¡Armas al suelo!». Los hombres de Ricardo dudaron, mirando a su jefe en busca de instrucciones. Ricardo mantenía su sonrisa, pero Alejandra podía ver la tensión en sus mandíbulas. «Debe haber un malentendido, oficial», dijo Ricardo con voz calmada. «Estamos aquí en una misión familiar. Mi prometida ha estado perdida». «Su prometida ya nos contó otra historia», interrumpió Clara bajándose de la camioneta de Tomás. Alejandra miró a Clara con confusión. «Cuando Mateo me pidió que no dijera nada, decidí investigar por mi cuenta», explicó Clara. «Llamé a una amiga que trabaja con refugiados venezolanos en Cúcuta. Resulta que hay una orden de búsqueda internacional contra Ricardo Salinas por lavado de dinero y asesinato». Ricardo perdió la sonrisa. «No saben de qué hablan. También están las denuncias que Alejandra Mendoza presentó ante la DEA estadounidense antes de huir de Venezuela», continuó el sargento Morales. «Documentos que prueban transferencias bancarias a sicarios el día antes de la muerte de su padre». Mateo miró a Alejandra con sorpresa. «¿Fuiste a la DEA antes de huir?». «Era mi única oportunidad de tener respaldo internacional. Les di copias de todos los documentos que encontré». Ricardo comenzó a retroceder hacia su camioneta. «Esto es ridículo. Alejandra está obviamente confundida, traumatizada». «Las cuentas bancarias no mienten, señor Salinas», dijo Morales. «Especialmente cuando están en bancos estadounidenses, que colaboran con investigaciones internacionales». Fue entonces cuando todo se descontroló. Uno de los hombres de Ricardo, nervioso por estar rodeado, disparó al aire. Inmediatamente, la noche se llenó de detonaciones. Los policías se tiraron al suelo respondiendo al fuego. Mateo agarró a Alejandra y la arrastró detrás de su camioneta. «¡Quédate abajo!», le gritó por encima del ruido. El tiroteo duró solo 3 minutos, pero se sintió eterno. Cuando finalmente cesó, 5 de los hombres de Ricardo estaban heridos o muertos. 2 habían escapado corriendo hacia el monte. Ricardo mismo tenía una herida en el hombro y estaba siendo esposado por los policías. Alejandra salió de su escondite temblando. Nunca había visto violencia real, solo amenazas. La realidad de la sangre en el suelo de su nuevo hogar la mareó. «¿Estás herida?». Mateo la revisó rápidamente. «No, pero... Dios mío, Mateo, todo esto es por mi culpa». «No es tu culpa, es culpa de él». Ricardo, a pesar de estar esposado y sangrando, no había perdido su arrogancia. «Esto no ha terminado, Alejandra», gritó mientras los policías lo arrastraban hacia su vehículo. «Tengo abogados, tengo contactos. En 6 meses estaré libre y tú seguirás siendo mía». «No», respondió ella acercándose a pesar de las protestas de Mateo. «No soy tuya, nunca fui tuya, y ahora todo el mundo va a saber exactamente qué tipo de hombre eres». El sargento Morales se acercó a ellos después de asegurar a los prisioneros. «Señorita Mendoza, vamos a necesitar su declaración completa y todos los documentos que tenga». «Los tengo. No aquí, pero puedo conseguirlos». «¿Estará dispuesta a testificar en Colombia y en Estados Unidos?». Alejandra miró a Mateo, luego de vuelta al policía. «Sí, es hora de que Ricardo pague por lo que hizo». 3 horas después, cuando todos los oficiales se habían ido y los cuerpos habían sido removidos, Mateo y Alejandra se sentaron en los escalones del porche. El silencio de la noche se sentía extraño después de tanto caos. «¿En qué estás pensando?», preguntó Mateo. «En lo diferente que se ve todo ahora. Hace 3 horas pensé que iba a morir o que nunca te volvería a ver. Y ahora, Ricardo está arrestado. Puedo recuperar mi herencia. Puedo vivir libre. ¿Y eso es malo?». Alejandra lo miró. «No es malo, pero me asusta». «¿Por qué?». «Porque significa que tengo opciones otra vez. Y tú podrías pensar que ahora que no estoy en peligro,
que ahora que puedo ser rica otra vez, no voy a querer quedarme aquí contigo. Mateo había estado pensando exactamente eso, pero escucharlo de sus labios lo hizo darse cuenta de lo ridículo que sonaba. ¿Eso es lo que quieres? ¿Irte? Lo que quiero es quedarme aquí y construir una vida contigo. Pero no quiero que sientas que tienes que estar conmigo por lástima o porque piensas que no tengo otras opciones. Alejandra, te enamoraste de este lugar cuando no tenías opciones. Aprendiste a ordeñar vacas y a cocinar frijoles cuando no tenías otras opciones. Me dijiste que me amabas cuando no tenías otras opciones. Se volvió para mirarla directamente. Si ahora que sí tienes opciones decides quedarte, va a significar más, no menos. ¿De verdad piensas eso? Lo sé, porque yo también tengo opciones. Podría vender este rancho, irme a trabajar a la ciudad, empezar de nuevo en otro lado. Pero lo que quiero es quedarme aquí y construir algo contigo. Se besaron bajo las estrellas, y esta vez no había miedo en el beso, solo amor y la promesa de un futuro que finalmente podían planear juntos. ¿Qué vamos a hacer con tu herencia?, preguntó Mateo cuando se separaron. Una parte la voy a usar para establecer un fondo legal para perseguir a otros criminales como Ricardo. Otra parte. ¿Qué te parece si expandimos el rancho? Compramos más tierra, más ganado, tal vez implementamos esas técnicas de ganadería sostenible de las que hablaba Clara. ¿Y el resto? El resto lo guardamos para nuestros hijos, para que puedan escoger ser vaqueros o doctores o lo que quieran ser, pero que tengan la educación y las oportunidades que necesiten. ¿Hijos? Alejandra sonrió. ¿Es muy pronto para hablar de eso? Considerando que hace 3 semanas no sabía tu nombre real, probablemente. Mateo rió. Pero no me molesta la idea. A mí tampoco. Pasaron el resto de la noche hablando de planes, cómo manejar los procesos legales, cómo integrar la vida que Alejandra había dejado atrás con la vida que querían construir juntos, cómo lidiar con la prensa que inevitablemente vendría cuando la historia se hiciera pública. Cuando salió el sol, ambos se dieron cuenta de que habían cruzado otra línea importante. Ya no eran 2 personas que se habían encontrado por casualidad en una tormenta. Eran una pareja que había decidido enfrentar el mundo juntos, con todos los desafíos y oportunidades que eso significaba. «Hay una cosa más que debo decirte», dijo Alejandra mientras preparaban café en la cocina. «¿Otra revelación dramática?» «No tanto. Es solo que nunca había estado tan feliz en mi vida. Y nunca había tenido tanto miedo de perder esa felicidad. No la vas a perder. No si no la dejas ir. ¿Me lo prometes? Te prometo que voy a luchar por nosotros todos los días. El resto depende de ti». Alejandra sonrió, sintiendo que finalmente había encontrado el hogar que no sabía que estaba buscando. «Entonces, tienes un trato, vaquero». Afuera, las vacas esperaban ser ordeñadas. Los pollos necesitaban ser alimentados. Y la vida normal del rancho continuaba. Pero ahora era su vida normal, construida por elección y no por desesperación. Y por primera vez en años, ambos podían imaginar un futuro que no estuviera definido por el dolor del pasado, sino por las posibilidades del mañana. Capítulo 6. El amanecer de la verdad. 6 meses después, Alejandra se despertó con el sonido familiar de las vacas mugiéndose en el corral. Ya no la asustaba levantarse antes del amanecer. Se había convertido en su momento favorito del día, cuando el aire era fresco y el mundo todavía estaba en silencio. Se vistió rápidamente y salió de la casa que ahora compartía oficialmente con Mateo. Habían añadido un cuarto más y habían mejorado la cocina con parte del dinero que había logrado recuperar de sus cuentas venezolanas. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir cómodamente y hacer las mejoras necesarias al rancho. «Buenos días, preciosa», le dijo Mateo, que ya estaba ordeñando a Esperanza. «Buenos días. ¿Cómo amaneció el ganado?» «Bien. Pero Tomás viene en un rato. Dice que hay noticias». Alejandra sintió un nudo en el estómago. En los últimos meses había aprendido que noticias generalmente significaba complicaciones legales. El juicio contra Ricardo había sido trasladado a Bogotá, y ella había tenido que viajar varias veces para testificar. Cada viaje era un recordatorio de la vida que había dejado atrás.
¿Qué tipo de noticias? No me dijo, pero sonaba... ¿contento? Una hora después, Tomás llegó con su camioneta cargada de periódicos. Clara venía con él, sonriendo ampliamente. «Alejandra, Mateo», gritó Tomás mientras se bajaba. «Tienen que ver esto». Desplegó el periódico El Tiempo sobre la mesa del porche. El titular principal decía: «Condenan a 25 años de prisión a ex senador venezolano por asesinato y lavado de dinero». Alejandra leyó el artículo completo con las manos temblando. Ricardo había sido condenado no solo por la muerte de su padre, sino por una red de corrupción que involucraba a docenas de políticos y empresarios en Venezuela y Colombia. Su testimonio había sido clave para desmantelar la organización completa. «Se acabó», susurró. «Realmente se acabó». «Hay más», dijo Clara emocionada. «Lee hasta abajo». Alejandra encontró un párrafo que la mencionaba específicamente. La señorita Mendoza, quien ahora vive en Colombia bajo protección de testigos, ha anunciado su intención de usar parte de su herencia recuperada para establecer una fundación que ayude a otros refugiados venezolanos y víctimas de violencia política. ¿Una fundación?, preguntó Mateo. ¿Cuándo decidiste eso? Anoche, después de nuestra conversación sobre qué hacer con el dinero. Alejandra lo miró nerviosa. ¿Te molesta? Sé que dijimos que íbamos a ser cuidadosos con las decisiones grandes. No me molesta. Me parece perfecto. Mateo la abrazó. Pero me sorprende que no me lo hayas consultado primero. Quería asegurarme de que era lo que realmente quería hacer, no algo que creía que debía hacer. Clara carraspeó. Hay otra noticia, más personal. Sacó una carta oficial del Ministerio de Agricultura. El gobierno aprobó su solicitud para el programa de ganadería sostenible. Van a recibir fondos para expandir el rancho e implementar técnicas regenerativas. Mateo abrió la carta con incredulidad. ¿500 millones de pesos? ¿Para nosotros? Para ustedes. Y hay más ranchos en la región que van a participar. Van a convertir esta zona en un modelo de ganadería responsable. Alejandra sintió que las lágrimas le llegaban a los ojos, pero esta vez eran de felicidad. ¿Sabes qué significa esto?, le dijo a Mateo. ¿Que vamos a poder comprar esa tierra adicional que queríamos? Significa que podemos hacer todo lo que hemos estado planeando. El rancho sostenible, la casa más grande, los niños. Se detuvieron ambos dándose cuenta de lo que acababa de decir. ¿Los niños?, preguntó Clara con una sonrisa pícara. Alejandra se sonrojó. Bueno, no inmediatamente, pero es algo en lo que hemos estado pensando, completó Mateo. Tomás rió. Era hora. Este rancho necesita risas de niños. Después de que Clara y Tomás se fueran, Mateo y Alejandra se sentaron en su lugar favorito, junto al bebedero, mirando cómo las vacas pastaban en el campo que ahora podrían expandir significativamente. ¿Realmente estás lista para esto?, preguntó Mateo. La fundación, el rancho expandido, posiblemente una familia. Es mucho cambio. Hace un año estaba prometida con un asesino y vivía una mentira completa. Cambio es exactamente lo que necesito. ¿Y no extrañas nada de tu vida anterior? Alejandra lo pensó seriamente. Extraño a mi padre. Extraño la casa donde crecí. Pero no extraño la presión constante, las expectativas, la sensación de que las personas solo me veían como una cuenta bancaria. Se acurrucó contra él. Aquí puedo ser simplemente Alejandra. Tú, Alejandra. Aunque ahora vas a ser Alejandra la filántropa, Alejandra la ranchera sostenible, Alejandra la testigo estrella. Pero primero soy Alejandra la mujer que ama a Mateo Guerrero y que quiere pasar el resto de su vida cuidando vacas y construyendo algo real. Mateo la besó suavemente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre cuando Elena murió y ahora? ¿Cuál? Cuando Elena murió sentí que mi futuro había terminado, que lo mejor de mi vida ya había pasado. Contigo siento que lo mejor apenas está comenzando. Aunque voy a ser más complicada que Elena, con la fundación, los viajes a Bogotá para asuntos legales, toda la atención mediática, especialmente porque vas a ser más complicada. Elena y yo teníamos una vida simple y feliz, pero era estática. Contigo, cada día es una aventura nueva.
incluso cuando me frustro porque no puedo arreglar la cerca correctamente. Especialmente entonces. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, Alejandra había progresado a poder cocinar 8 platos diferentes. Discutieron planes concretos. La fundación empezaría pequeña, ayudando a refugiados venezolanos en la región a encontrar trabajo y vivienda. El rancho se expandiría gradualmente, añadiendo técnicas de silvopastura que habían estado estudiando. Y si todo salía bien, en 1 año o 2, podrían pensar seriamente en comenzar una familia. «Hay algo más que quiero preguntarte», dijo Mateo mientras lavaban los platos. «¿Qué?». Se secó las manos y se arrodilló en la cocina, sacando una cajita pequeña de su bolsillo. «Alejandra Esperanza Mendoza Villarreal, ¿te quieres casar conmigo?». Alejandra se quedó inmóvil, mirando el anillo sencillo pero hermoso que brillaba en la caja. «¿Cuándo? ¿Cómo?». «Lo compré hace 3 meses, después de tu primer viaje a Bogotá, cuando regresaste y me dijiste que lo único que habías querido durante todo el viaje era volver a casa, a esta casa, conmigo. Mateo, sé que tu vida va a ser complicada. Sé que vas a tener responsabilidades y oportunidades que van más allá de este rancho. Pero también sé que quiero enfrentar todas esas complicaciones contigo. Quiero ser tu hogar, sin importar a dónde te lleve la vida». Alejandra se arrodilló frente a él, tomando sus manos. «Sí, sí, sí, 1000 veces sí». Se besaron ahí mismo en el piso de la cocina, riendo y llorando al mismo tiempo. Cuando finalmente se pusieron de pie, Mateo le colocó el anillo en el dedo. «Te queda perfecto», dijo. «¿Cómo sabías la talla?». Le pedí a Clara que te midiera sin que te dieras cuenta. Clara sabía y no me dijo nada. Le prometí que si arruinaba la sorpresa no la iba a invitar a la boda. ¿Ya estás planeando la boda? Llevo 3 meses planeándola. Mateo sonrió. ¿Qué te parece algo sencillo? Aquí en el rancho con nuestros amigos, tal vez al atardecer junto al río donde te encontré. El mismo río donde casi me ahogo. El mismo río que te trajo hasta mí. Alejandra lo miró con amor absoluto. Me parece perfecto. Todo. Nuestra vida, nuestros planes, este momento. Todo es perfecto. Esa noche, acostados en la cama que ahora compartían oficialmente, planearon su futuro con la tranquilidad de 2 personas que habían encontrado exactamente donde pertenecían. Afuera, el viento movía suavemente las hojas de los árboles que habían plantado juntos, y en la distancia se escuchaba el sonido del río que había cambiado sus vidas para siempre. Por primera vez desde que se conocían no había sombras del pasado persiguiéndolos, ni incertidumbre sobre el futuro. Solo había amor, planes compartidos y la promesa de todos los amaneceres que vendrían. Epílogo. 5 años después. El sol se ponía sobre los llanos de Meta, mientras Alejandra caminaba hacia el porche de la casa que ahora había crecido considerablemente. Lo que una vez fue una construcción sencilla, ahora incluía 3 habitaciones adicionales. Una oficina para manejar tanto los asuntos del rancho como de la Fundación Esperanza, y un amplio comedor donde regularmente recibían a refugiados, investigadores de ganadería sostenible y funcionarios del gobierno que venían a estudiar su modelo. En sus brazos llevaba a Elena Esperanza Guerrero Mendoza, de 2 años, quien había heredado los ojos verdes de su padre y la determinación de su madre. En el corral Mateo enseñaba a su hijo de 4 años, Miguel Andrés, cómo acercarse correctamente a las vacas. «Mami, mira», gritó Miguel cuando vio a Alejandra. «Papá dice que ya casi puedo ordeñar solo». «Qué maravilloso, mi amor», respondió Alejandra en español, aunque Miguel hablaba perfectamente ambos idiomas gracias a las historias que ella le contaba sobre Venezuela y los libros que leían juntos. La vida no había sido fácil estos 5 años. La Fundación Esperanza había crecido hasta ayudar a más de 500 familias venezolanas en la región, pero cada caso requería atención personal y recursos limitados. Alejandra viajaba regularmente a Bogotá para reuniones con ONGs internacionales y agencias del gobierno, y a veces pasaba semanas fuera del rancho. El rancho mismo había prosperado más allá de sus sueños más ambiciosos. Con técnicas de silvopastura, habían triplicado la capacidad de ganado mientras reforestaban amplias áreas de la propiedad.
3 universidades ahora enviaban estudiantes para hacer investigación sobre ganadería regenerativa, y el gobierno había usado su modelo para programas similares en toda Colombia. Pero también habían enfrentado desafíos reales. El año anterior, disidentes de las FARC habían intentado extorsionar a varios rancheros de la región, incluyendo a ellos. Solo la intervención rápida de la policía y el apoyo de la comunidad local había evitado problemas serios. Alejandra había tenido pesadillas durante semanas, reviviendo el miedo de los primeros días con Ricardo. ¿Cómo estuvo la reunión en Villavicencio?, preguntó Mateo mientras se acercaba, cargando a Miguel en sus hombros. Productiva pero agotadora. El gobierno quiere expandir el programa a 5 departamentos más, pero necesitamos encontrar la manera de capacitar a más técnicos locales. Alejandra se recostó contra él. ¿Cómo estuvieron los niños? Miguel ayudó a alimentar a los pollos y Elena se durmió la siesta completa. Mateo besó su frente. Te extrañamos. Yo también los extrañé. Cada vez es más difícil irme. Era cierto. Los primeros años después de casarse, Alejandra había sentido la necesidad de probar que podía manejar tanto la vida del rancho como sus responsabilidades más amplias. Pero ahora, con 2 niños pequeños y una operación que requería su atención diaria, comenzaba a cuestionar cuánto tiempo más podría mantener el ritmo de viajes constantes. «Tenemos que hablar sobre algo», dijo Mateo mientras entraban a la casa. «¿Qué pasó? Clara vino hoy. Dice que hay rumores de que quieren postularte para la gobernación del departamento». Alejandra se detuvo en seco. «¿Qué? Al parecer, tu trabajo con la fundación y el programa de ganadería ha llamado la atención. Algunos políticos piensan que serías una candidata ideal». «Mateo, yo no soy política, pero eres líder. Ya has demostrado que puedes crear cambios reales». Se sentaron en el sofá mientras los niños jugaban con bloques en el piso. Elena había desarrollado la costumbre de construir torres altas para que Miguel las derribara, lo que causaba risas interminables. «¿Qué piensas?», preguntó Alejandra. «Pienso que serías una gobernadora increíble. También pienso que significaría mudarnos a Villavicencio, menos tiempo en el rancho, más presión sobre la familia». «¿Y tú qué quieres?». Mateo la miró seriamente. «Quiero que hagas lo que te haga feliz. Si eso significa ser gobernadora, te apoyo completamente. Si significa quedarte aquí y enfocar en la fundación y el rancho, también te apoyo». «No es tan simple». «¿Por qué no?». «Porque me gusta nuestra vida como es ahora. Me gusta despertar contigo, trabajar en el rancho, ver a los niños crecer aquí. Pero también siento que tengo la responsabilidad de usar mis oportunidades para ayudar a más gente». «¿Y no puedes hacer eso desde aquí?». Alejandra consideró la pregunta. En los últimos 5 años, había aprendido que el impacto más duradero a menudo venía del trabajo constante y paciente, no de los cargos políticos de alto perfil. «Tal vez sí. Tal vez puedo hacer más expandiendo lo que ya estamos haciendo que tratando de cambiar las cosas desde el gobierno. Sea lo que decidas, lo enfrentaremos juntos». Como siempre. Esa noche, después de acostar a los niños, Alejandra y Mateo salieron al porche como habían hecho miles de noches anteriores. Pero esta vez, en lugar de solo ellos 2, se les unió Tomás, quien ahora vivía en una casita que habían construido en la propiedad para que pudiera ayudar con los niños y la operación diaria. «¿Ya decidieron sobre la gobernación?», preguntó el hombre mayor. «¿Cómo sabías que estábamos hablando de eso?». «Muchacha, vivo aquí. Lo sé todo». Tomás rió. «Además, Clara me contó». «¿Y qué opinas?». «Opino que ya son gobernadores. De esta tierra, de esta comunidad, de las vidas que han tocado». Los títulos oficiales no siempre hacen más poderosas a las personas. Sus palabras resonaron con algo que Alejandra había estado sintiendo pero no había sabido articular. «Tienes razón. Creo que nuestro trabajo está aquí». «¿Estás segura?», preguntó Mateo. «Estoy segura. Vamos a expandir la fundación, a entrenar a más técnicos locales, a crear un modelo que otras regiones puedan copiar, pero lo vamos a hacer desde aquí, desde casa». 3 meses después, en una ceremonia sencilla pero emotiva, inauguraron el Centro de Capacitación Esperanza, en una parte de la propiedad que habían dedicado específicamente para educación.
Funcionarios del gobierno, representantes de ONGs internacionales y familias que habían sido ayudadas por la fundación se reunieron para celebrar. Clara, quien ahora dirigía el programa veterinario del centro, dio un discurso sobre cómo el modelo que habían desarrollado estaba siendo replicado en 6 países latinoamericanos. Pero lo más importante, dijo mirando hacia Alejandra y Mateo, es que este lugar demuestra que es posible construir algo hermoso de las tragedias, que el amor, el trabajo duro y la determinación pueden transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Esa noche, mientras la familia se preparaba para dormir, Miguel le preguntó a Alejandra: «Mami, ¿por qué tanta gente viene a visitar nuestro rancho?» «Porque tu papá y yo aprendimos algo importante, mi amor. Aprendimos que cuando las personas se ayudan mutuamente, pueden crear cosas más grandes y mejores de lo que podrían lograr solos. Como cuando tú ayudas a Elena a alcanzar sus juguetes». Exactamente como eso. Alejandra lo arropó y le dio un beso en la frente. En la habitación de al lado podía escuchar a Mateo cantándole suavemente a Elena, su voz áspera pero llena de ternura. Se quedó parada en el pasillo por un momento, escuchando los sonidos de su familia y reflexionando sobre el camino que la había traído hasta aquí. Hacía 6 años había estado prometida con un asesino, viviendo una mentira, sin saber quién era realmente. Ahora era esposa, madre, líder comunitaria, y más importante, era completamente ella misma. No habían sido años fáciles. Habían enfrentado amenazas de seguridad, presiones financieras, desafíos de criar niños mientras manejaban responsabilidades complejas y las tensiones normales de cualquier matrimonio bajo estrés constante. Pero habían enfrentado todo juntos, y cada desafío los había hecho más fuertes como pareja y como familia. Mientras se dirigía a su propia habitación, Alejandra pasó por la oficina donde guardaba las fotos de su padre y las cartas que Elena, la primera esposa de Mateo, había escrito pero nunca envió. Mateo le había dado las cartas 2 años después de casarse, explicando que Elena había estado escribiendo consejos para la próxima mujer que ame a Mateo. Durante sus últimos meses de vida, una de las cartas decía: «Espero que seas fuerte y bondadosa. Espero que ames esta tierra tanto como yo la amé. Pero más que nada, espero que ames a Mateo lo suficiente para ayudarlo a ser feliz otra vez». Alejandra había llorado al leer esas palabras, pero también había sentido una paz profunda. Elena le había dado su bendición antes de que se conocieran, y eso había ayudado a que Alejandra dejara atrás cualquier culpa residual sobre tomar el lugar de otra mujer. En su dormitorio encontró a Mateo ya acostado, leyendo informes sobre nuevas técnicas de manejo de pastos. ¿Todavía trabajando? Solo revisando las propuestas para el próximo semestre. Clara quiere implementar un programa de intercambio con rancheros de Argentina. ¿Y tú qué opinas? Opino que hace 6 años mi mayor preocupación era si iba a poder pagar la hipoteca del rancho. Ahora estoy considerando programas de intercambio internacional. Mateo cerró el folder y la miró. Es gracioso cómo cambia la vida. ¿Te arrepientes de algo? ¿Del dolor de perder a Elena? Sí. ¿De los años de soledad después? También. ¿De haberte encontrado en ese río? Nunca. Aunque complicó tu vida tranquila, especialmente porque complicó mi vida tranquila. Mateo la atrajo hacia él. Mi vida tranquila era solo existir. Esta vida complicada es realmente vivir. Se quedaron despiertos un rato más, hablando sobre los planes para la próxima semana. Miguel empezaría preescolar en el pueblo. Elena tenía cita con el pediatra. Llegaba una delegación de Costa Rica para estudiar el programa de ganadería. Y tenían que decidir sobre la propuesta de crear un programa de becas para hijos de refugianos. Pero finalmente, mientras Alejandra se quedaba dormida en los brazos de Mateo, con el sonido familiar del viento en los árboles y el río corriendo en la distancia, se sintió completamente en paz. Había encontrado su lugar en el mundo, no en los salones elegantes de Caracas, no en los pasillos del poder político, sino aquí, en esta tierra que había aprendido a amar, con el hombre que la amaba completamente, criando hijos que crecerían sabiendo que el hogar no es un lugar,
sino las personas que te aman incondicionalmente. La tormenta que la había traído hasta aquí había terminado hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era el sol, la tierra fértil y la promesa de todos los amaneceres que vendrían. ¿Qué te pareció la historia de Mateo y Alejandra? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.